las 12:30, así que creería yo que ya podemos seguir con la clase. Eh, Aquí estamos. Entonces, en la escala número, según esto, ¿verdad? Si hay un fallo en un escalón, el intercambio entre fármacos del mismo escalón puede no mejorar la analgesia. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy haciendo acetaminofén más, ¿cómo se llama? Ibuprofeno o diclofenac, por ejemplo, y no hay no hay ninguna mejoría del dolor, entonces yo voy a pasarme al escalón número 2. ¿Por qué? Porque cada uno de los medicamentos que nosotros vamos a ver, cada uno de esos medicamentos, de esos fármacos, tienen una dosis máxima. ¿Sí? Entonces yo no puedo aumentar dosis porque me voy a la dosis máxima que cada uno de estos tiene. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de pasar del escalón 1 al escalón número 2. Ustedes me pueden preguntar, ¿cómo puedo cuantificar el dolor? Pues la escala más sencilla es la del 0, ausencia del dolor, y 10 es el dolor más fuerte que usted ha obtenido, se le pregunta al paciente. Entonces ya cuando el paciente eso ya es, en este momento le dice uno qué tipo de dolor usted tiene. ¿Cuánto es el dolor que usted posee? Ah, yo poseo un 4 de dolor. Ah, yo poseo un 3. O puede ser que alguno les diga, ah, yo poseo 10 de dolor, doctor. Y me estoy tomando una acetaminofén y una diclofenac juntas. Ah, ok. Entonces, ese podría ser el momento. ¿Y hace cuánto se la está? Tengo 4 días que me lo estoy tomando así y no me baja el dolor. Sigo igual. Aunque pueden existir otras causas que me estén generando ese dolor. ¿Estamos? Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Y se podría mezclar, por ejemplo, el escalón 1 con el escalón 3? No, ahorita vamos, ya se lo voy a enseñar. Vaya. Doctor, entonces solo corroborando, digamos que si me falla el escalón 1, me pasaría al 2 y así sucesivamente. Así es, pero viendo lo que estamos hablando, ya se lo digo. Acá, que estas son como las reglas, digámoslo así. ¿Ya? Ahora, miren, dice, la subida del escalón depende del fallo del escalón anterior. Tengo que iniciar, lo primero es con el escalón 1 siempre. No de una sola vez voy a empezar con el escalón 2. Voy a dejarle un opiáceo, por ejemplo, a menos que, esto no es una regla, estas no son como reglas que son cuadradas, sino que se pueden romper a menos que la historia del paciente me indique otra cosa. Por eso es que ustedes tienen que realizar buenos diagnósticos. Si hay una materia en la que nosotros fallamos, es en ella. Porque de un buen diagnóstico, ustedes van a realizar un buen tratamiento. Entonces, cuando están en la anamnesis del paciente, ustedes deben de preguntar todo lo que puede llevarles a un buen tratamiento. Imagínense que este paciente diga, fíjese doctor, que estamos platicando, y usted para el dolor, que no sé qué, no, ¿a qué es alérgico? Fíjese que yo soy alérgico al acetaminofén.
usted sería, y soy alérgico a los AINES, a todos los AINES, ¿ok? Usted ya no va a iniciar esa analgesia con, ¿cómo se llama? Con esos, sino que va a iniciar su analgesia ya mejor con un opioide débil, ¿sí? Y otro tipo de antiinflamatorio, en este caso podría ser los esteroides. ¿Me doy a entender? Ahora bien, dice, si el fallo de un escalón, si hay fallo en un escalón, el intercambio entre fármacos del mismo escalón puede no mejorar la analgesia, sino que nosotros tenemos que cambiar completamente los analgésicos, como lo vamos a ir haciendo. Si el segundo escalón no es eficaz, no demorar la subida al tercer escalón. En lo que nosotros hacemos, no vamos a llegar a opioides potentes, ¿ok? Porque aquí ya van los opioides potentes, más coanalgésicos, más escalón 1, paracetamol, AINES y metamizol. ¿Cuáles son los opioides potentes? La morfina, la oxicodona, el fentanilo, la metadona, la buprenorfina. Estos son opioides potentes que nosotros como tal no los vamos a utilizar, ¿sí? Ahora, si este escalón falla, pues pasamos al escalón número 4, que son ya métodos invasivos, y igual vamos con los coanalgésicos. ¿Estamos? Y la prescripción de coanalgésicos se basa en la causa del dolor y se deben mantener cuando se sube el escalón. Lo que yo les decía, son coanalgésicos, por ejemplo, colocarse toallas con agua caliente en la cabeza para que eso haga una vasodilatación de las arterias o de las venas, y entonces eso me ayuda a bajar el dolor. No mezclar, dice, opioides débiles con los potentes. No se puede. ¿Ve? No se puede. No pueden, ¿cómo se llama? No pueden estos opioides potentes, no los pueden hacer con estos. Igual, entre ellos no pueden. No puedo dejar una codeína con tramadol. Por ejemplo, hay unos doctores que son odontólogos que todavía dejan diclofenac con ibuprofeno. Dejan los dos. Usted no puede dar dos AINES. ¿Funciona? Pues yo nunca he tenido, nunca lo he hecho. No sé si funcionarán, pero ellos dicen que sí funcionan, además de estar tostando más el riñón, ¿verdad? Entonces, igual, a este escalón creería que nosotros no podríamos llegar, por lo menos para un procedimiento quirúrgico, por lo menos para extracción de piezas, por lo menos para colocación de un implante. Entonces nos quedaríamos, de hecho hay unas presentaciones que traen acetaminofén más codeína. El Enantium Plus es dexketoprofeno de 25 miligramos más tramadol, ¿verdad? Que a mucha gente, a muchos, yo tengo varios pacientes que he hecho extracciones de cordales, no lo toleran, les da vómito. Entonces ya cuando el Enantium Plus es para una persona que tenga un dolor bastante fuerte, ¿ah? Y por ser también los opioides, ellos tienen ciertas características que me dan efectos secundarios no deseosos. La etapa 1, esto es según la Organización Mundial de la Salud, el dolor va etapa 1, que es un dolor leve, se dan medicamentos no narcóticos o AINES, más que pueden ser, que son los no narcóticos, el paracetamol y los AINES,
la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, el desquetoprofeno, el ketorolaco, indometacina, ¿qué más? ¿Cómo se llama? Meloxicam, ¿verdad? Esos son AINES. La etapa 2 va a un dolor leve a moderado, donde ya podemos dar codeína más tramadol y según el escalón, ¿verdad? Más AINES. Etapa 3 va un dolor moderado severo, que ya son estos que son demasiado fuertes, ¿verdad? Que ya nosotros no llegamos a estos puntos, a menos que el paciente tenga un cáncer, por ejemplo, ¿sí? De lengua, de mandíbula, de lo que sea. Entonces ya ellos sienten dolores demasiado fuertes y ahí sí ya los manejan con morfina, oxicodona, eso. ¿Estamos, jóvenes? Doctor, una pregunta. Dígame. Creo que mencionó cuando habló acerca de la etapa 2, donde habló de la codeína y el tramadol. Entonces, por ejemplo, esos dos fármacos o uno de estos podemos usarlo como... No, solo la codeína y el tramadol son opiáceos débiles. Entonces usted los puede ocupar uno, no puede ocupar los dos, ¿verdad? De hecho, de ningún medicamento usted puede, para mejorar la analgesia, que sean de la misma familia. No puede dar dos AINES, ¿ok? Sino que tendría que dejar un analgésico como tal. En este caso estamos hablando del acetaminofén o paracetamol, que es lo mismo, más un AINES, que es un antiinflamatorio, o más, en este caso podría ser un AINES con una codeína, o puede ser también, viene unido, que están actuando y tienen distinta forma de acción, que el paracetamol con el acetaminofén actúan a nivel del sistema nervioso periférico y la codeína y el tramadol son opiáceos que actúan y analgésicos, pero actúan a nivel del sistema nervioso central. ¿Estamos? Doctor, entonces, digamos que para después de una extracción, digamos, de las terceras, entonces, digamos de que yo le tengo que dejar los AINES. Ajá. O digamos que si, vaya, digamos que la persona dice, no, me duele mucho, tengo que dejarle los de la etapa 2. No, es que no voy, es lo que decíamos anteriormente, ¿ok? Vamos a ver, que la subida del escalón depende del fallo del escalón anterior. Entonces, nosotros tenemos que medicar y por eso tenemos que aprender a medicar nosotros. Porque nosotros no somos los que vamos ¿cómo se llama? A hacerlo de una sola vez en cuanto a que yo solo le voy a dar, mire, yo de una sola vez le voy a dejar el tramadol de 35 miligramos más acetaminofén. No, sino que yo tengo que empezar por lo primero, que es el escalón 1, analgésicos más AINES. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a manejar el dolor y también depende del tratamiento, en este caso de cirugía, del tratamiento quirúrgico que nosotros estemos realizando o hemos realizado. ¿Estamos? Doctor, una sí, consulta. porque... Ajá. Y ok, usted está diciendo de que para, digamos, mermar el dolor es a través de esta escala, ¿no es cierto? Pero Así mi inquietud es, o sea, la duda, mejor dicho, es de que cuánto tiempo tengo que esperar, digamos, si, ok, extracción de cordales, si el paciente con la escala 1 no, o sea, no sé cómo explicarle o la pregunta. Ok. Pero ¿cuántos días tengo que dejar lo que pasa que para poder decir, ok, ya no me funcionó la escala 1, sino que voy a pasar a la escala 2? Ahora, tiene que usted aprender esto. Depende del tratamiento quirúrgico. Entonces, lo normal es que el paciente tenga dolor 3-4 días.
Entonces usted después de 4 días tiene que decirle al paciente, ok, lo normal es que a usted le moleste hasta 5 días. De hecho, a algunos les puede molestar hasta 7 días. Pero si de 7 días el paciente se queja de un dolor, es porque algo malo está pasando. No solo nos tenemos que ver en el dolor que está, o sea, que me voy a pasar a la otra escala por eso, no, sino que en este caso, usted, como ya sabe, los procesos de cicatrización los vamos a conocer, como nosotros ya sabemos a qué estamos realizando. Entonces yo voy y digo, no, yo a este paciente voy a dejarle paracetamol de 750 miligramos una cada 8 horas por 5 días, desquetoprofeno de 25 miligramos una cada 8 horas por 4 días. Pero si yo le digo a mi paciente, ok, si usted avíseme, usted tiene que ir viendo que el dolor y la función masticatoria, la inflamación tiene que ir bajando. ¿Ok? De hecho, tengo pacientes que les he quitado las 4 cordales de una sola vez y no sienten gran dolor. Y sí se han inflamado. Pero yo prefiero que se inflamen, que es un proceso normal, y no que le duela. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar, pero tenemos que ir viendo. A ningún paciente de los que yo veo les dejo o he visto la necesidad de dejarles un opioides. A menos que estos pacientes me digan, doctor, soy alérgico a todos los AINES. Entonces, como ya es alérgico, es que fíjese, doctor, que hace un año yo soy hipertenso, me dio un infarto hace un año, entonces yo a ese paciente no le dejo AINES. Me voy de una sola vez a manejar su dolor con un opioide. Pero son varias cosas las que nosotros tenemos que entender. ¿Me explico? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Vale, sigamos. Doctor, Dígame. una pregunta. Dígame. Yo tengo una duda con el escalón 1 que dice usted. En el caso de la acetaminofén que poníamos de ejemplo, nos decía usted que si no funcionaba, no lográbamos controlar el dolor cada 8 horas, podríamos dejarlo cada 6 horas. Ajá. Ahora, ¿eso es el mínimo de tiempo que podríamos recetarlo o se podría bajar a 4 horas antes de pasar al escalón 2? Se puede. Lo que pasa es que por eso les decía que vamos a ver más adelante los mecanismos de acción y la dosis. La dosis máxima del acetaminofén son 3 gramos diarios. 3 gramos diarios, que significan 3.000 miligramos. ¿Ok? Entonces, ¿yo puedo dejar acetaminofén cada 4 horas? Sí. Si es de 500, ¿verdad? Lo puedo dejar. Entonces, estaría haciendo ¿cuántas veces al día? Si lo hago cada 4 horas. Hagamos la cuenta. 4 veces al día. 4 veces al día. ¿eh? 4. Entonces, si yo pongo 4 veces, 4 por 500, estaríamos ocupando 2.000 miligramos. 2 gramos de acetaminofén diarios. Ok. Sí se puede. Pero también debo de entender y debo descubrir por qué está sintiendo ese dolor más fuerte. Si el paciente al principio estaba muy bien con el acetaminofén de 500 miligramos, entonces yo puedo seguir así sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Que de repente me diga, como al 5.º día de la extracción, doctor, fíjese que ahora he amanecido con un dolor bien fuerte y estoy más inflamado. Eso ya no es normal. Entonces ahí lo que le digo es, no, véngase a mi clínica y vamos a verlo, porque posiblemente el paciente nos estemos enfrentando a una infección bacteriana. En este caso podría ser una alveolitis. Las alveolitis se dividen en alveolitis seca y alveolitis húmeda.
o puede ser una osteitis condensante, o puede ser otras cosas. ¿Estamos? Doctor, Dígame. mire, Sí, doctor, gracias. digamos que fuera como otro tipo de paciente y este ya ha recibido como X tratamiento y ha desarrollado como una resistencia a ese tipo de medicamentos o de analgésicos, no se podría saltar ni aún así el escalón. Permítame, repítame otra vez la pregunta. Ya sabemos que cuando hay abuso como de ciertas sustancias o pacientes que han pasado por quimioterapia o algo así, se les recetan como analgésicos, ¿verdad? Sí. Entonces se hacen como resistentes a los analgésicos. No, Ni aún no, así. no, no, no. No hay resistencia analgésica. Pero No. desarrollan como cierta tolerancia. Eso pasa con los opioides. Eso sí, no son resistencia. Lo que pasa es que los pacientes se acostumbran y ya un opioide débiles a ellos no le hace. Por eso es uno de los peligros de recetar opioides. Hubo un tiempo en Estados Unidos que el dolor solo lo manejaban con opioides. ¿Qué es lo que pasa? Con los opioides crean adicción. Los pacientes con analgésicos, los pacientes con antiinflamatorios no son resistentes. La resistencia lo hacen los antibióticos. Eso es primero. Y segundo, lo que pasa es que hay ciertos dolores, como usted me está diciendo, de pacientes con cáncer, no es tanto por resistencia, sino que es por adicción. Porque ellos ya en un momento, ya lo que han tomado ya no les hace efecto. Y entonces se vuelven adictos a los opioides. Entonces, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Yo conozco un par de personas que empezaron así con dolores de problemas de columna. Y algunos médicos por eso no dejan opioides. Entonces, ¿qué pasaba con esta muchacha? Ya decía que ya no, fíjense doctor que vengo porque no me hace. Ok, mire, vamos a poner un poquito más fuerte el opioide, ok. Se lo aumentaron, se lo cambiaron. ¿Y qué pasó? Que al final la paciente se hizo adicta a los opioides. La tuvieron que ingresar, fue ingresada a una clínica de asistencia por eso. Entonces, hay que tener como cuidado con eso, ¿verdad? Yo les hablo de los opioides y por eso ya les dije, hasta ahorita yo no he tenido ningún paciente que yo le deje un opioides por dolor, por manejo del dolor, en cuanto a que me paso de un escalón al otro. Esto se los estoy diciendo porque ustedes deben de saberlo. Sin embargo, no es porque sea una carta o una de las primeras opciones dejar un opioide. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Quién me preguntó? Sí, doctor. Ok, sigamos adelante. Las drogas analgésicas, vamos a ver, ¿verdad? El origen de qué es lo que está pasando, por qué el dolor, ¿sí? El origen del dolor es importante, reconocer el origen del dolor, es lo que estábamos hablando anteriormente. Yo no le voy a dejar a un paciente de una sola vez un opioides. Yo tengo que saber el origen del dolor, yo tengo que saber el tipo del dolor, ¿verdad? Los factores del paciente, las propiedades analgésicas, las propiedades de las drogas, qué es lo que hacen, efectos secundarios, mecanismo de acción de todos estos medicamentos. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ibuprofeno? Pregunto. ¿Quién me lo dice? Hola. No es el bloqueador de la COX-1 COX-2. Bloqueador de COX-1 y COX-2. Más o menos por ahí va la cosa. De la prostaglandina. De prostaglandinas. ¿Y qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿El qué? ¿Cómo se da ese proceso? Inhibe a la COX-1 y COX-2. ¿Cómo la inhibe? ¿Cómo lo hace? No andas como... Es una respuesta corta, sí, no andas perdido, pero ¿cómo lo hace?
Doctor, ¿no podría ser la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas? Ajá, sí, pero ¿cómo lo hace? Cuando yo les pregunto mecanismo de acciones, ustedes tienen no, esa es la respuesta corta. Está bien que es la inhibición de las prostaglandinas, ok, el bloqueo de ellas, pero ¿cómo se hace? Porque convierte el ácido aracnoideo en, no me acuerdo, ¿Ácido qué? Perdón. el, no me acuerdo, convierte el ácido araquidonínico, algo así. Araquidónico, el ácido Es, araquidónico, cabal, desde ahí va comenzando la cosa. Entonces, ¿pero qué tiene que haber para que el ácido araquidónico se forme o se inicie? puede repetir esa parte. Ajá, entonces ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿verdad? Pero tenemos que, entonces, todo esto es importante porque igual yo les voy a dar un poquito de fármaco, pero la intención de cirugía no es enseñarle fármaco. Yo quiero enseñarle cirugía bucal, los principios básicos de la cirugía. Entonces, y siempre fíjense que llegamos aquí y es uno de los talones de Aquiles de ustedes. De todos los estudiantes que suben a la clínica, les cuesta una barbaridad farmacología. Y lo venimos viendo desde cuando se estaba, bueno, desde que yo he venido aquí a la universidad, vemos que hay un gran problema con la farmacología. Pero vamos a explicarnos más adelante. Vamos a ver cuando hay una hiperalgesia, vea que la hiperalgesia es un aumento del dolor, duele más de lo que tiene que doler, y una alodinia es un dolor provocado por estímulos no nocivos. Hay una preanalgesia que ya está como cuando dicen las señoritas casi siempre, cuando ellas van a tener su periodo, una semana antes dicen, ay, me está dando como una jaqueca, pero debe de ser porque ya fue la otra semana estoy con mi periodo. Entonces, hay ciertas cosas o ciertas situaciones cuando yo veo el origen, entonces yo ya sé más o menos qué tipo de medicamentos o qué tipo de analgésico, ¿verdad? Un dolor agudo, hay un aumento de la sensibilidad de los nociceptores, hay una actividad simpática excesiva y hay un espasmo muscular. Cuando hay un espasmo muscular, esto hace que me active al dolor agudo. ¿Estamos? Al dolor agudo. Y el dolor agudo hace que haya una movilidad en cuanto hay que deterioro del metabolismo muscular, hay una atrofia muscular, hay un retraso de la función muscular, lo que hace que haya una vasoconstricción. Estamos. Si el dolor agudo, ¿qué es lo que hace? Que haya una disminución de la movilidad de las áreas o de las cosas que nosotros realizamos normalmente. ¿Por qué? Porque hay un deterioro del metabolismo muscular, hay una atrofia muscular y hay un retraso de la función muscular. Esto me lleva a que haya una vasoconstricción refleja de qué? De las arterias o de los vasos. Esa vasoconstricción hace que ahí haya un acúmulo de todos los mecanismos, todos los ¿cómo se llama? Se me va la palabra. ¿Cómo es? En esta vasoconstricción es donde aparecen todos los componentes, las prostaglandinas, la serotonina, la histamina. Entonces, cuando hay esa vasoconstricción, todo eso se me acumula y es donde se me produce un dolor agudo. ¿Estamos? Quiero ver. Permítanme un momento.
Ok, gracias por esperar, pero tenía que ir. Lo malo de tomar mucha agua, esperen. Vamos a ver. Si ustedes se fijan aquí, he puesto esto, miren. Hay disminución de la movilidad en el dolor agudo. Un segundo cuadro, que es este, que dice que hay siempre una vasoconstricción muy fuerte de la zona. Eso hace que la inflamación perdure en el tiempo. Por eso se recomienda que después de 48 a 72 horas se colocan terapias de calor. Esos son los coanalgésicos. Eso mejora la situación muscular junto con los analgésicos del dolor. Entonces, es lo que yo les decía. El dolor agudo lo que hace es bajar la movilidad, porque casi siempre el dolor va a ir acompañado, casi siempre en situaciones que nosotros vamos a ver aquí en cirugía bucal después de una extracción, es un dolor agudo, ¿ok? Que nosotros hemos hecho una iatrogenia, que hemos hecho un problema, que hemos cortado, que hemos puesto un bisturí, que hemos puesto un elevador. Eso me va a dar una disminución de la movilidad. Lo que hace esto, un deterioro del metabolismo muscular, una atrofia muscular, un retraso de la función muscular, y va a haber una vasoconstricción. En el momento inmediatamente del postoperatorio, yo necesito que haya una vasoconstricción, porque todos estos mediadores químicos de la inflamación, todas estas sustancias que están haciendo que es algo normal y que ahí tiene que pasar. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a dejar yo el primer día después de una extracción o de extracciones complicadas, por ejemplo? Son terapias con frío. El primer día. ¿Que voy a dejar cuánto tiempo? Pues lo voy a dejar 10 minutos, ¿ya? En una bolsa de hielo, por ejemplo, envuelta en una toalla para no quemar la piel del paciente. Coloco eso. Y espero 20 minutos. Luego otros 10 minutos. Luego espero 20 minutos. Luego otros 10 minutos. Luego espero 20 minutos. Y así hasta terminar el día. Al día siguiente, ¿verdad?, del postoperatorio, ya no necesito que esa vasoconstricción siga ahí. Yo necesito que haya una vasodilatación de la zona para que todo pueda fluir y se pueda ir tranquilamente por el torrente sanguíneo. ¿Estamos? Entonces ahí va a cambiar mucho la situación de mi paciente. Ahora, el dolor orofacial, nosotros vamos a dividirlo en dolor orofacial, porque estamos hablando de cavidad bucal, pero es orofacial, porque no solo vamos a ver el que justo es porque yo extraiga una pieza, sino que hay otras formas de dolor. Están las estructuras intracraneales y las estructuras extracraneales. Dientes, los ojos, los oídos, la nariz, la garganta, los senos parales. En todos estos puede ser un dolor, me puede dar un dolor orofacial, ¿verdad? Y las intracraneales, que ustedes es el cerebro. Ahora, en las estructuras intracraneales, el dolor orofacial dice que es características del dolor orofacial asociado a las estructuras intracraneales. A ver aquí. Permítanme. Cefaleas persistentes, el dolor orofacial súbito de repente, ¿ya? No responde a un manejo médico tradicional, sino que es un dolor que usted no aguanta y que ¡pum!, cae de un dolor que es horrible.
Una cefalea persistente en ausencia de historia familiar de migrañas, que de repente usted nunca ha padecido de algún dolor, de dolores de cabeza, y de repente dolores de cabeza. Eso es dolor orofacial que están asociados a estructuras intracraneales, aumento o deterioro en la severidad y frecuencia del dolor. Si es severo, mire, últimamente, ustedes pueden comentarlo, ¿verdad? Últimamente estoy bien preocupado porque tengo unos dolores que yo jamás he padecido dolor de cabeza. Por eso es importante, jóvenes, a la hora de estar haciendo sus exámenes diagnósticos, de preguntar todo esto. Interrupción y o disturbios en el sueño a causa del dolor. ¿Cómo se llama este dolor? Que hasta los puede levantar del sueño. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Quién me lo dice? Ese lo vimos en la clase anterior. Severo. Es un dolor severo. Luis, ¿es un dolor severo? ¿Sí o no? Pues Luis Palacios. Sí, estaba pensando en un dolor severo. Dolor severo. Ajá. Dolor agravado o precipitado por ejercicio, cambios de posición, tos, defecación, estornudos. Síntomas sistémicos o neurológicos asociados tales como a la pérdida de peso, fiebre, debilitamiento, confusión, desorientación, vómito. Síntomas neurológicos como la ataxia, la parálisis, el vértigo, el tinnitus, convulsiones. Historia de traumas en la cabeza asociados a la fecha de iniciación del dolor. Tengo un paciente que hace como 2 semanas lo vi para extracción de un resto radicular de una 4-8. Era resto radicular, pero ya no tenía corona. Entonces el señor, él sufre de repente por dolores de cabeza porque hace como 5 años tuvo una caída y que le hicieron 52 puntadas. Casi se muere. Pero él me dice, mire doctor, fíjese que ahora ya estoy empezando a sentir los problemas de los que me dijeron eso, ¿verdad? Historia de trauma en la cabeza. Y eso yo lo coloqué en la ficha de diagnóstico. Yo lo tengo. El paciente tuvo caída hace 5 años y tal cosa. Entonces, todas estas situaciones ustedes las tienen que preguntar y ser, ¿cómo se llama? Vigilantes ustedes, que puedan estar pendientes, porque muchas personas, cuando nosotros les preguntamos, bueno, si este es un odontólogo, ¿por qué me está preguntando tanto? Pero así debe de ser, se extraña, porque hay odontólogos que solo sientan a su paciente y empiezan a trabajar, vean lo que ven el diagnóstico y el abono. ¿Cuánto va a abonar ahora? Le dicen, tal, eso es lo que les interesa. Pero no, nosotros tenemos que ser otro tipo de odontólogos, que nos interesamos por nuestro paciente. La historia de condiciones que pueden predisponer a la iniciación de lesiones en sistema nervioso central, historia de cáncer, ¿ya? Todo eso es importante. El dolor orofacial, esta ya es por no dolor asociado a estructuras intracraneales. Los dientes, este es uno de los problemas más comunes. Problemas pulpares y periodontales, fractura dental, pulpitis y vigilar puntos de gatillo de neuralgia del trigémino. Tarea. ¿Cuáles son los puntos gatillos de neuralgia del trigémino? Miren, estructuras extracraneales, vamos ahorita. Los dientes. Es el dolor más común. Hay problemas pulpares y periodontales, hay pulpitis, fractura dental, vigilar los puntos de gatillo de neuralgia del trigémino. Quiero ver, el año pasado, como en octubre, en noviembre recibí la visita de una señora joven, ¿verdad? Pero digo señora porque ya estaba casada, con un dolor que llegó llorando a la clínica y no eran los dientes, no era nada. Y yo, mira, le dije yo, fíjate que
necesito que te hagan ciertos exámenes, pero yo creo que es una neuralgia del trigémino. Justo eso era. La mandé con el máximo. Características de las odontalgias de origen no dental. ¿Ya? Y esto me da un dolor orofacial. Características de las odontalgias de origen no dental. Dolores dentales múltiples y espontáneos. Una odontalgia de origen no dental, por ejemplo, ustedes lo pueden llevar asociado a una neuralgia del trigémino. Y se han conocido de personas que les han quitado una hemiarcado, le han quitado el cuadrante completo, pensando, no es esta pieza, no, es la siguiente, no es esa, es la siguiente, es la siguiente. Y no ha sido un problema de origen dental, sino que ha sido una neuralgia del trigémino. Causa local del dolor inadecuada o no identificada. Dolor dental estimulante, quemante, no pulsátil. Una de las características importantes de esta neuralgia del trigémino es que los pacientes no aguantan ni el aire de que hay una brisa, hasta eso les molesta. Y ellos se quejan de que es un dolor quemante. El dolor dental constante, que no remite, es invariable, un dolor persistente o recurrente y respuesta inadecuada a terapia dental razonable, incluidos los anestésicos de diagnóstico. Algunas veces, ¿qué es lo que se hace? Cuando hay un dolor así fuerte, se anestesia, se hace una anestesia de diagnóstico y no hay mejoría del dolor. Pues entonces ustedes se están enfrentando a un problema de origen no dental. Características de origen no dental que se pueden presentar como odontalgias: el dolor miofacial, factores, palpación de los puntos gatillos, un tipo de dolor sordo. Aquí habla de otro tipo de dolor. Un dolor sordo es el mismo que la gente dice un dolor pasmado, un dolor así que es como una molestia. Y miren, la respuesta a bloqueos anestésicos es positiva y se puede dejar un tratamiento como relajantes musculares. La sinusitis puede dar dolores que se pueden presentar como odontalgias. Cambios medioambientales, la presión, la temperatura. La temperatura es un dolor suave, molesto, ¿sí? Se siente presión. La respuesta a un anestésico, usted siente el dolor a nivel de las premolares o molares, o puede ser también a veces a nivel del canino. Si yo pongo un bloqueo anestésico, la respuesta es negativa, quiere decir que el dolor no se quita. Y el medicamento a utilizar pues son antibióticos. Cefaleas las dividimos en migraña, que pueden ser los factores iniciantes del dolor, a los vinos, los quesos, la sandía, algunas, como también lo digo, que algunas señoritas que puedan tener su periodo, y eso fue lo que empezó a ustedes a que sientan el dolor. El tipo de dolor es un pulsátil, palpitante. La respuesta a los bloqueos, ustedes colocan ¿qué significa esta respuesta a bloqueos anestésicos? Ya lo habíamos visto en la anterior, que está aquí. El número 6, que eso lo hago como una prueba diagnóstica. De un dolor que yo no estoy como muy seguro y yo coloco un bloqueo anestésico. Una anestesia como si voy a quitar la pieza 1.6. Entonces el dolor no se va a quitar, el dolor va a seguir. Entonces ese dolor lo más probable es que no sea de origen dental. Y están las drogas que se le usan. Neuralgia del trigémino, roce de la zona gatillo, es eléctrico, punzante, algunas veces es quemante. ¿Y qué pasa? Sí es
una respuesta positiva, por eso es que se van en chuco, ¿verdad? Hay muchos odontólogos que hacen eso, entonces cuando ponen ya, no, pero ya se le va a quitar, justo después de que se le quita el malestar por la anestesia, pero luego sigue, no, fíjese que me sigue doliendo, neuromas traumáticos, odontalgias atípicas, desórdenes cardíacos, tumores cerebrales, desórdenes psicogénicos. Ahora vamos con los ojos. ¿Ah? Quiero ver. Los ojos también algunas veces pueden hacernos sentir un dolor miofacial o un dolor orofacial, ¿verdad? Entonces, algunas veces, se lo voy a presentar acá, pueden ser ¿cómo se llama? Un dolor a nivel periocular, puede ser un dolor ocular, puede ser un dolor retroocular y puede ser por una enfermedad local o un dolor referido que puede venir en algunos casos de los dientes, de la mandíbula, de los senos paranasales, de los desórdenes cerebrovasculares y puede que haya una extracción y con una comunicación antoantral la comunicación del seno. Eso puede generar un dolor en los ojos y no quiere decir que sea específicamente de diente. Luego vamos con un dolor de oídos, ¿verdad? Los oídos también a veces hay unas infecciones a niveles de oído y por ejemplo aquí es un caso bien típico cuando hay ¿cómo se llama? Cuando la cordal va saliendo, entonces se forma lo que se dice que es la pericoronaritis. La pericoronaritis es una inflamación, una infección del tejido pericoronario de las terceras molares que duele y eso es un dolor referido al oído. Otro también que nos puede dar un dolor orofacial de los oídos es por el síndrome de Eagle. ¿Cuál es el síndrome de Eagle? ¿Alguien sabe cuál es el síndrome de Eagle? ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Eagle? Virginia. No, doctor, no sé. ¿No? El síndrome de Eagle es cuando la apófisis estiloides es demasiado grande y larga. ¿Se recuerdan? Creo que no tengo aquí una. Voy a ver si se los puedo buscar. Permítanme. Quiero ver. ¿Logran ver? No sé si logran ver aquí googleando síndrome de Eagle. Sí, aquí está la apófisis estiloide. ¿Logran ver? ¿Sí? Sí, doctor. Okay, aquí está. Si ustedes se fijan, aquí va. Aquí va. Esta es la apófisis estiloides. Es demasiado larga. Y eso me da unos dolores, pero súper fuertes. Miren estas de aquí abajo, están súper grandes. Ahí hay que hacer cirugía de ellas, ¿verdad? Hay que hacer la cirugía y los pacientes sufren mucho, dicen que es por el dolor, por los oídos, pero no, es por la, ¿cómo se llama?
importancia para el odontólogo, tenemos que saber de cómo es ese dolor, ¿verdad? A nivel de mandíbula, y que se refiere un poco a, ¿cómo se llama? Quiero ver. Aquí. ¿Cómo se llama? Se refiere a, es un dolor referido. ¿Verdad? La nariz, uno de los más comunes de los dolores orofaciales en cuanto a problemas de la nariz es, son la sinusitis, o el dolor de la garganta, amígdalas, ¿verdad? Senos paranasales, ¿sí? Los frontales, los maxilares, problemas en los senos, la sinusitis, las glándulas salivales. Algunas veces hay problemas que se pueden dar. Por ejemplo, también hay una que es bastante común, que es la ránula. Entonces, esos hay que hay que hacer, hay que extirpar la ránula, y puede ser que nos den ciertos dolores, lenguas y mucosa oral, ¿verdad? Hay que preguntar, hay que ver, hay que tomarnos la molestia, digámoslo así, de revisar toda la boca de nuestro paciente, la piel, ¿verdad? Que hay ciertas cosas que pasan que nos pueden provocar un dolor orofacial. Si ustedes ven, entonces, para ver un dolor orofacial hay miles de orígenes que nos pueden dar un dolor orofacial. Entonces yo no solo puedo decir, es que la pieza me le está molestando y por eso siente el paciente dolor. No es así. Pase. El tratamiento es farmacológico, puede ser alopático, homeopático, ¿sí? Y puede ser también ¿cómo se llama? Un tratamiento no farmacológico. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender nosotros cuando damos ¿cómo se llama? Cuando presentamos un tratamiento farmacológico. Pero lo primero que tengo que hacer es saber el origen del dolor. ¿Cómo se llama? Es saber qué es lo que me hace, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que me puede causar el dolor? ¿Hasta en qué situaciones me estoy enfrentando? ¿Sí? Entonces, hay que ver los síntomas de todas las enfermedades, y así yo puedo hacer ¿cómo se llama? Las diferentes tratamientos. Acuérdense que los tratamientos farmacológicos, cuando yo hablo de alopático, es un tratamiento alopático, es medicina. Es ya fármacos que van directo a mejorar la calidad de vida del paciente o realizar el tratamiento que se tenga que realizar. Homeopático ya son de otro tipo de medicina, que ahora es bastante como medicina, ¿cómo se llama? Natural. Ok. Vamos a ver. Los agentes físicos. ¿Cuáles son los agentes físicos con los que puedo yo manejar el dolor, manejar la inflamación? Aplicación de calor y frío superficial, masaje, ejercicio, inmovilización, electroanalgesia, quiropráctica y acupuntura. Ahora vamos con los AINES, ¿verdad? Vamos a hablar de AINES, vamos a hablar un poquito de analgésicos, vamos a hablar de AIES, vamos a hablar de opioides, vamos a hablar de esteroides. De la eficacia de estos medicamentos va a depender un montón de cosas. La seguridad cardiorrenal, porque, por ejemplo, los AINES hacen 3 cosas que no nos gustan que hagan. La seguridad gastrointestinal
Es porque los AINES también actúan a nivel gástrico. Los efectos adversos, el costo del medicamento. Yo voy a depender de muchas cosas para poder darle yo a mi paciente un tratamiento adecuado, ¿sí? Y que el paciente pueda estar tranquilo en sus enfermedades. El cumplimiento de los medicamentos, que el paciente hacerle énfasis que si no se toma el medicamento, él se puede complicar. Y la satisfacción del paciente mismo cuando nosotros le damos un buen tratamiento. Los AINES, las acciones farmacológicas de los AINES son antiinflamatorias, antirreumáticos, analgésicos y antipiréticos. Es lo que yo les decía, estas son las funciones de los AINES. ¿Qué son los AINES? Franklin, ¿qué son los AINES? Ezequiel, Franklin, Ezequiel, ¿qué son los AINES? Antiinflamatorios no esteroidales. Antiinflamatorios no esteroidales, porque nosotros tenemos dos tipos de antiinflamatorios. Esteroidales y no esteroidales. Eso significa AINES, ¿da? ¿Cuáles son las funciones farmacológicas más importantes de los AINES? Antiinflamatorios, antirreumáticos, analgésicos y antipiréticos. ¿Qué significa antipiréticos? Lidia Hernández, ¿qué significa antipirético? Ay, no recuerdo, doctor. No recuerdo, vamos a ver. Fátima González, ¿qué significa, qué es antipirético? Hola, doctor, no recuerdo tampoco. No se acuerda, vamos a ver. Doctor. Ajá. Es por la temperatura. Eso, antipiréticos es temperatura. ¿Qué son los antipiréticos? Los que me bajan la temperatura. Por eso es que nosotros también tenemos que tener cuidado. ¿Se recuerdan cuando llega el dengue, el chikungunya, el no sé qué? El otro que se daba, no me acuerdo cómo se llama. Pero dicen, cuidado por favor con tomar antiinflamatorios. Cuidado con tomar ibuprofeno. Porque ellos, a los pacientes que tienen esto, es el dengue, la chikungunya, el Zika es el otro. Entonces, las temperaturas son demasiado altas. Yo tengo que hacerlo con acetaminofén o con paracetamol, pero no con AINES. ¿Por qué? Porque esto me puede desencadenar en un caso dengue de hemorragia, en el dengue, y en nosotros me puede dar ciertas hemorragias y problemas a nivel de las plaquetas. AINES, los AINES son para tipo dolor agudo o crónico, ¿ya? Dolor leve a moderado, acompañado de inflamación y antes y después de tratamientos quirúrgicos. El mecanismo de acción, ¿cuál es el mecanismo de acción? Tiene una leve acción central sobre el tálamo óptico y una acción periférica por la inhibición de las prostaglandinas. Esto me hace a que actúe a nivel de COX-1 y COX-2. Vamos a ver. ¿Cuáles son las funciones de COX-1? Elías Valle, Rodrigo. ¿Cuáles son las funciones de COX-1? Elías Valle a la 1, Elías Valle a la 2 y Elías Valle a las 3 no está en clase. Doctor. Ajá. Proteger la mucosa gastrointestinal. No. No es eso. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a otro. Adonis. Doctor. ¿Cuáles son las funciones de COX-1? Hola, buenas tardes, doctor. Sería síntesis de prostanoides. No.
Regulación de la célula. Doctor, ¿Quién habla? Rodrigo Javier. Rodrigo Javier. Ajá, Rodrigo. Decime, ¿cuáles son las funciones de COX-1? Yo me acuerdo de que eran la neurona receptora del dolor. No. Que está muy arriba, está muy al sistema nervioso central. Regulación de células, doctor. Josué, mi tocayo, Josué Daniel Guillén. Josué Daniel Guillén. Sí. Ajá, decime, ¿cuáles son las funciones de COX-1? No recuerdo, doctor. No lo recuerda, ok. Esto lo tienen que saber ustedes ya. Ya tendría, yo solo estoy haciendo un repaso. Ajá, dígame. Protección intestinal. Casi no le escucho, hábleme un poquito más fuerte. Protección gastrointestinal, no. Esa es una, protección gástrica. Ajá. No intestinal, sino que gástrica. Otra, vamos a ver. ¿Cómo? ¿No? Función de las plaquetas, ¿cuáles? ¿Cómo? Ahí les falta un poquito. Protección hepática. No, vasoconstricción tampoco. La función plaquetaria. Alejandra Salguero. Gabriela Alejandra Salguero. Sí, doctor. Aquí estoy. Dígame otra función de la COX-1. ¿Podría ser la homeostasis vascular? No. No es eso. Luis Palacios. Otra función de COX-1. Ya la última que estaba pensando era la hemostasia. Hemostasia. No, es que no hay una hemostasia como tal, sino que hay una específica, hay algo específico. Vamos a ver. Hemodinámica renal. Hemodinámica renal. Como hemodinámica renal no, pero sí tiene que ver con renal. Y es, las tres funciones de la COX-1 son agregante plaquetario, perfusión renal y protector gástrico. Eso es las funciones de COX-1. Las funciones de COX-2 son dolor, manejar el dolor, temperatura, inflamación. ¿Estamos? Ok, vean, Doctor, ¿puede repetirlas? Una por una. Ajá. Las funciones. De la COX-2 dijo la temperatura e inflamación. Dolor, temperatura e inflamación. ¿Y de la COX-1, doctor? De la COX-1 son perfusión renal, agregante plaquetario y protección gástrica. Gracias. Ahora, los AINES, las prostaglandinas potencializan a las cininas, COX-1, COX-2, la COX-2 que está en la prostaglandina E2 y la I2. Se dice que el paracetamol es el COX-3. Él actúa a nivel de COX-3, específicamente analgesia. ¿Estamos? Ahora bien, quiero ver, aquí está. La biosíntesis de las prostaglandinas tiene que ver un daño tisular. El daño tisular, ¿qué hace? Activar a los fosfolípidos de la membrana y esta actúa o hace que se active la fosfolipasa A2. Cuando la fosfolipasa A2 se forma, hace el ácido araquidónico. El ácido araquidónico que tiene dos vías, por medio de la ciclooxigenasa y por medio de la lipoxigenasa. Cuando estamos hablando de la ciclooxigenasa, estamos hablando de COX-1 y COX-2 y COX-3.
lo que estaba en la diapositiva anterior. La COX-1 con sus funciones, ¿cuáles son? Perfusión renal, agregante plaquetario y protector gástrico. La COX-2 tiene la función, por medio de la prostaglandina E2 y la I2, tromboxano, sintetasa, la isomerasa y las prostaciclinas. Estos hacen que el tromboxano sintetasa se vuelva tromboxano, que me permite la coagulación, la isomerasa PGE me maneja el dolor, y las prostaciclinas la sintetasa forma prostaciclina y me da un tono vascular. Esto es, recuerden, lo que hacen la COX-1 y COX-2. La lipoxigenasa actúa a nivel de leucotrienos, del sistema inmune y quimiotáctico. Por eso que también es importante cuáles son los que actúan aquí. Entonces vengo yo y le doy le doy a mi paciente un diclofenac. ¿Qué hace el diclofenac? El diclofenac actúa sobre COX-1 y sobre COX-2. ¿Por qué? Porque ese es su mecanismo de acción para inhibir las prostaglandinas. Pero lo que sí me da y lo que yo quiero que me dé el diclofenac es que no haya inflamación. Pero también me está haciendo efectos adversos, porque como hace que aquí se rompa esto. Se rompe, inhibe esto para las prostaglandinas. Inhibe. Pero como la COX-1, ¿cuál es su función? Formar agregante plaquetario, perfusión renal y protector gástrico. Si esto no funciona como tal, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo dejar, por eso no puedo dejar más de 5 días un AINES, porque si no, yo me estoy tostando al riñón, yo le estoy dando problemas gástricos a mi paciente y yo le estoy dando problemas de agregación plaquetaria, lo que me puede producir ¿el qué? Un sangramiento. ¿Estamos? Sí estamos. Les voy a preguntar, dígame todo en el examen, les voy a decir, escriba paso por paso toda la cascada del ácido araquidónico. Por ejemplo, sí, aquí no le hagamos al ketoprofeno, no le hagamos caso. Vamos acá, ¿verdad? La fosfolipasa 2, ácido araquidónico por la medida de la ciclooxigenasa, que se divide en COX-2 y en COX-1, ¿verdad? Esta ciclooxigenasa forma prostaglandinas, que es la PGE2 y la prostaglandina H2. Estas se dividen en prostaciclina y tromboxanos. Miren la función de los tromboxanos: vasoconstricción y promotor de la agregación plaquetaria. Ahora, las prostaciclinas, que es la PGI2, vasodilatación y inhibe la agregación plaquetaria. Los leucotrienos son los que dan también, hacen que, eso vamos por la vía de la lipoxigenasa, los leucotrienos hacen una vasoconstricción, un broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular. Sin embargo, estos leucotrienos, y los podemos ver aquí, actúan a nivel del sistema inmune. Por eso, este se llama dexametasona. La dexametasona es un AIS, quiere decir que es un esteroides. Todos los esteroides van a actuar aquí. ¿Qué es lo que hacen? El mecanismo de acción de los esteroides es lo contrario, es que inhiben la fosfolipasa A2 para que no se dé este proceso. Los leucotrienos tienen que ver con los glóbulos blancos, ¿verdad? O leucocitos, el sistema inmune. Por eso, mis pacientes que tienen enfermedad, que
que su sistema inmune está bajo, yo tengo que tener mucho cuidado con el uso de los esteroides como antiinflamatorios, porque los esteroides también ayudan a otros procesos y actúan en otros procesos. Entonces, por ejemplo, ¿a qué pacientes, Luis Palacios, yo tengo que tener mucho cuidado a la hora de dejarle una dexametasona, por ejemplo? A ver si vamos entendiendo. Pacientes que han tenido, o bueno, tienen SIDA, podría ser. Pacientes con SIDA, otro. Diabetes. Diabetes, ajá, pacientes diabéticos. Y nosotros vemos un montón de gente diabética. Y vemos un paciente diabético, permítanme. Ajá, entonces, mucho cuidado, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo una dexametasona a mi paciente diabético? Uno, voy a aumentar problemas en él que pueden pasar y va a estar más proceso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Que le puede dar una infección bacteriana, eso es uno. Y dos, los esteroides aumentan glucosa en sangre. Por eso tienen que tener mucho cuidado con los AIEs, mucho cuidado con los esteroides en sus pacientes diabéticos, porque los esteroides aumentan los niveles de glucosa. Por eso no es un antiinflamatorio que yo puedo dejar a la primera a mi paciente diabético. ¿Me doy a entender? Por eso yo les decía, no solo nos tenemos que basar en los escalones, sino que el origen del dolor, cómo está pasando las cosas, qué es lo que está haciendo. ¿Me doy a entender? ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Todo esto les va a salir en el parcial. Todo esto tienen que estudiar para el jueves. Puede ser que el otro jueves yo les ponga, no les voy a preguntar cosas así textuales, sino que les ponga 5 casos. Porque de esto es lo que estamos hablando. No tanto le puede hacer que les pregunte la diapositiva, sino de lo que yo hablo. ¿Estamos? Así que por favor estudien. Por eso les digo que me pregunten. A mí no me molesta en ningún momento que me pregunten. Y yo por eso, y a los que no están pendientes, a los que no están, permítame, a los que no están pendientes de la clase, les invito a que estén pendientes de la clase. Porque si ustedes no están pendientes de la clase, no lo van a lograr. Eso no es tampoco lo sientan como una amenaza, pero su deber y su responsabilidad es estar en las clases, aunque estemos virtual. Ustedes tienen que estar aquí en las clases. Y si no se conforman con lo de la clase, pues ahí están varios libros que se los puedo, ya Castellano Suárez, de ahí pueden sacar información, pueden sacar la información también de las farmacologías, porque estos temas los voy sacando de uno y de otros libros. ¿Estamos? ¿Entendidos, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Sigamos. Entonces estamos hablando de acá, ¿verdad? La COX-1 y COX-2. Ahora, el problema es cuando nosotros estamos aquí, hay un aumento cuando hay, ¿cómo se llama? La lesión, cuando se da la lesión, hay un aumento de la permeabilidad del calcio, ¿verdad? Están los receptores, las proteínas, entonces se activan. ¿Cuáles se activan? Hay una capa de fosfolípidos y se activan otra vez la fosfolipasa A2.
La fosfolipasa 2 se activa y esta inicia el ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene dos vías, por la vía de las ciclooxigenasas y la vía de las lipooxigenasas. En todo esto, cuando hay un aumento de la permeabilidad del calcio, hay un aumento intracelular del calcio y una activación acelerada de varias enzimas. Luego viene una modificación molecular donde hay unos endoperóxidos y hay unos hidroperóxidos. La línea de la lipooxigenasa, algo importante para nosotros los leucotrienos. Y las ciclooxigenasas, la inhibición de las prostaglandinas. Si yo les pregunto así, tal cual, ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINES? La respuesta corta es inhibición de las prostaglandinas. Ahora, si yo les pregunto, explique cómo se da el proceso o cómo se da el mecanismo de acción de los AINES, entonces me van a tener que decir todo el proceso. ¿Estamos? Hola, ¿estamos? No, doctor, ¿puede repetir lo primero que dijo? ¿Qué fue lo primero que dije de todo lo que inhibición de prostaglandina, solo escribí la respuesta. No, que les estoy diciendo que si yo pregunto en el parcial, diga cuál es el mecanismo de acción de los AINES, la pregunta corta es, pues, es la inhibición de las prostaglandinas. ¿Estamos? Ahora, si yo les pregunto cómo se da el proceso o cómo se da el mecanismo de acción de los AINES, entonces me tienen que explicar todo. Lo más probable es que yo les vaya a preguntar cómo se da el proceso. Ahora, por eso es importante, por eso también no voy a pasar algunos estudiantes aquí del área clínica, así como dejan el amoxicilina por 7 días, quieren dejar el ibuprofeno por 7 días. Así quieren dejar el dexketoprofeno por 7 días y no, jóvenes. Lo máximo de dejar antiinflamatorios para los procedimientos que nosotros realizamos son no más de 5 días. Y si el procedimiento que vamos a realizar pues nos lleva tanto problema, pues entonces lo dejamos por 3 días, nada más el antiinflamatorio. Ahora, el analgésico como tal lo puedo dejar por 5 días tranquilamente. ¿Sí? Aunque también, no porque sea analgésico, no me va a dañar. Los analgésicos, el paracetamol o acetaminofén, actúa a nivel o su metabolismo es hepático. Bien, en grandes cantidades, en dosis máximas, en mayor cantidad de que las dosis máximas permitidas, entonces nos va a dar un proceso hepático. ¿Estamos? Por eso tenemos que aprender. Doctor, y a las personas que les ha dado hepatitis, cuando desde pequeño a ellos no se les va a poder administrar ese tipo de medicamentos. ¿Cómo no? Sí se puede, sí se puede. El problema es que nosotros no sabemos qué tanto daño ha tenido el hígado. Por ejemplo, un paciente que sea alcohólico. Hay ¿cuántos componentes? ¿Cuántos? Los anestésicos locales, ¿dónde se metabolizan? Se metabolizan en el hígado. Entonces, algunas veces, hasta ustedes más de alguna vez van a tener algún paciente alcohólico. Me refiero a alcohólico, aquel que no deja de tomar 3 semanas, 2 semanas, que le dicen agarran zumba, ¿verdad? A eso me refiero con alcohólico. Puede ser también que algunos no necesiten de pasar en zumba y todos los fines de semana beben hasta morir, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, pues, habría que hacer ciertas pruebas. Eso lo vamos a ver cuando veamos pacientes sistémicamente comprometidos con problemas hepáticos, problemas renales, ¿cómo se llama? Diabetes, hipertensión y eso.
Ahora, los selectivos de COX-2. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando, quiero ver aquí, esto. ¿Qué pasó? Cuando los pacientes, algunos, como miraban en los estudios que se hacían, que habían muchos problemas con COX-1 y con COX-2. Entonces, yo lo que quiero es que actúe sobre COX-2. ¿Por qué? Porque sobre COX-2 me ayuda a la inflamación, me ayuda al dolor, me ayuda a la temperatura. Pero cuando yo doy un ibuprofeno, cuando doy un diclofenac, cuando doy un dexketoprofeno, estos actúan sobre COX-1 y sobre COX-2. Entonces hubieron unos señores que se sentaron y dijeron, no, miren, hagamos mejor un fármaco que solo sea selectivo de COX-2, que solo me actúe a nivel de inflamación, a nivel de dolor y a nivel de temperatura. Ok, dijeron, sentémonos. Y por eso están los selectivos de COX-2, que son los COX, así se le llaman. Son los COX, Eticox, está Etericopsib, los COPSIB son los COPSIB. Entonces, todos esos son selectivos de COX-2. Pero, siempre hay un pero, tengo que tener cuidado con ciertos pacientes. La característica, miren, tejidos donde se expresa, la COX-1 es constitutiva. ¿Qué significa constitutiva? Que siempre está ahí. ¿Por qué? Porque yo siempre quiero que esta COX-1 me esté protegiendo el riñón, porque esta COX-1 me esté produciendo el moco gástrico, que esta COX-1 me esté actuando a nivel de las plaquetas, ¿verdad? Eso es constitutiva, prácticamente en todos los tejidos, pero especialmente en los monocitos, los macrófagos, las plaquetas, el estómago y el riñón. Inducida en las células endoteliales, condrocitos, fibroblastos, células musculares lisas del miometrio y de las paredes vasculares celulares granulomatosas del ovario. ¿Cuándo es constitutiva? Cuando actúa a nivel del sistema nervioso central y del riñón, posiblemente también en algunos tipos tumorales como los adenocarcinomas. ¿Qué otras características? Inductores. La COX-1 están desconocidos, pero la COX-2 sí. Hay unos inespecíficos que son la interleucina 1 alfa y beta, los factores de necrosis tumular alfa, las endotoxinas, factores de crecimiento epidémico, y específicos como la hormona luteinizante en las células del ovario, la HDL, colesterol en células musculares lisas. COX-1 se encuentra en el retículo endoplasmático y la COX-2 en membrana del núcleo y retículo endoplasmático. Aquí están. ¿Cuáles son los selectivos de COX-2, perdón? Rofecoxib, Celecoxib. No le hagan caso a nimesulida ni meloxicam, por favor. La nimesulida y la meloxicam siguen siendo AINES normales. En este caso, los selectivos de COX-2 son Rofecoxib, Celecoxib, etodolaco y nabumetona. Pero más son los COPSIB. Aquí están, miren. Todo lo que diga COPSIB, ustedes acuérdense que son selectivos de COX-2. Ahora, como yo les estaba diciendo, estos selectivos de COX-2 pues eran bonitos porque yo decía, porque se decía que solo actuaban a nivel de inflamación, dolor, inflamación y temperatura, que es lo que yo quiero. Pero la nimesulida y el meloxicam son AINES. Lo único que estos los preferimos nosotros porque a pesar de que son AINES, tienen bastante selectividad por COX-2. Por eso es que algunos damos nimesulida y meloxicam cuando hay pacientes que tienen problemas gástricos. Cuando hay pacientes con enfermedad renal,
cuando hay pacientes con enfermedades hematológicas. ¿Por qué? Porque son selectivos de COX-2, más, sin embargo, me van a ayudar a no hacer tanto efecto secundario en mis pacientes que ya tienen esas enfermedades de base. ¿Estamos? ¿Me doy a entender con eso? ¿Me explico, jóvenes? Sí. Ok. Puede ser que yo les diga, paciente de 38 años, con cirugía de las 4 cordales, pero el paciente tiene una creatinina de tanto. ¿Qué antiinflamatorios le puedo dejar? Haga la receta. Aquí vamos a aprender a hacer recetas, porque cuando ya suben a la clínica se les olvida todo a ustedes. Pero un médico no puede dejar de hacer recetas, así que ustedes tienen que aprender a hacer recetas. ¿Estamos también? ¿Pueden ustedes hacer recetas? ¿Les enseñaron en fármaco a hacer recetas? No, doctor. Va, entonces les vamos a enseñar. No. Ok. Miren, esta es la clasificación de los no esteroidales del 2001. De acuerdo a los derivados del ácido propiónico, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el nasoproxeno, el ozopracin, ácido tripratiaprofénico, fenoprofeno, de los fenamatos o ácidos antranílicos, el metoclofenamato, el ácido mefanímico, derivados del ácido salicílico, diflunisal, agentes no ácidos derivados de la naftinalcanona, la nabumetona, las oxicanes, el peroxicam, el meloxicam, el tenoxicam, inhibidores selectivos de COX-2, perdón, son los celecoxib, rafecoxib, ácido acético, derivados del fenilacético, el diclofenac sódico, el diclofenac potásico, que somos los que más ocupamos. Derivado piranoindoleacético, etodolac, y están estos derivados de los pirrolacéticos, indometacina, sulindaco, tolmentin. De estos, el que más utilizamos es el ketorolaco o keterolac. ¿Estamos? Aquí está. Miren, esto es importante. Vean, fijémonos en los que nos interesan. Ketoprofeno, ibuprofeno. Vida plasmática, esto es lo que vive, lo que está en el plasma, de 2 a 2,5 horas, de 1.8 a 2.5. El tiempo para alcanzar la concentración pico es de 1 a 2 horas. Eso es lo que no nos gusta del ibuprofeno, que se tarda para que la concentración pico es el punto más alto donde él hace su mayor efecto. Pero se tarda de 1 a 2 horas. La dosis diaria, esto sí, hay que aprendérselo. 3.200 miligramos diarios. Usted no puede dejarle a su paciente más de 3.200 miligramos diarios. El naproxeno, este es importante. Su vida plasmática es de 12 a 13 horas. Por eso no nos gusta mucho dejarlo en pacientes, en algunos pacientes, porque su vida media es larga. ¿Ok? Entonces, un paciente, por ejemplo, que yo se lo pueda dar con una enfermedad renal, yo no lo podría dar, porque miren, de 12 a 13 horas. El tiempo para alcanzar las horas, el pico de él, de 1 a 2. El que si yo me doy, a veces podemos dar el naproxeno normal, que es de 12 a 15 horas, pero miren, tiempo para alcanzar la concentración pico de 2 a 4 horas. Y la dosis máxima recomendable son 1500. Diclofenac, de 1 a 2. Esta es la diferencia entre el diclofenac sódico y el diclofenac potásico. Son lo mismo, es lo mismo, lo único que les cambia es la sal. ¿Sí?
por ser potásico, este es mucho más rápido su actuar. Miren en cuánto actúa en 1 hora. En cambio, el sódico tarda más, de 2 a 3 horas. ¿Cuál es la dosis? Aquí esta dosis diaria recomendada está mal. Son 150 miligramos diarios para los dos. 150 miligramos diarias para los dos. Si yo les pregunto cuánto es les voy a poner una lista de varios medicamentos y les voy a preguntar, escriba la dosis máxima de los siguientes medicamentos. Ahí lo van a tener que contestar. No van a contestar esto. Ya les dije, 150 miligramos diarios. Ketorolaco. Ketorolaco, dosis máxima, 40 miligramos diarios. Pero mire, ustedes me van a decir, pero doctor, qué chivo que el ketorolaco lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque su acción es rápida. Cuando hay un paciente con un dolor que no aguante, el primero es que van a dar una inyección de ketorolaco. Pero eso sí, el paciente no debe de tener historia ni de gastritis ni de úlcera gástrica. Si usted le da ketorolaco a un paciente con historia de úlcera gástrica, se lo pueden palmar. Así que nada de eso. Miren, ketorolaco, 40 miligramos. Es poco, diarios. Y nos vamos a quedar acá porque ya son 2 horas que estamos hablando. Doctor, jóvenes, dígame. Solamente esa dosis estaba mala. ¿De cuál? De la tabla donde aparecía de... No, yo les di, es más, me he quedado en los que más conocemos, por eso les dije, fíjense, nos vamos a fijar en los que conocemos. Ibuprofeno, 3.200 miligramos, esa estaba bien. Diclofenac vamos a utilizar, ya sea sódico y potásico, 150 miligramos diario. No podemos pasar de ahí. Por eso es que vienen en 50, la presentación en tabletas es de 50 miligramos. Entonces, si yo no puedo dejarla por menos de cada 8 horas. Tiene que ser cada 8 horas, 3 veces al día. Ok. Gracias, doctor. Al final me mandan todos, por favor, las parejas. Me mandan todos al final las parejas. Tienen que mandármelas ahora. Los del grupo 1. Recuerden, aquí aparece en los archivos donde se pueden meter, ahí aparecen, ya se fijaron quiénes son los que aparecen, los que van a venir a las 12 y quiénes son los que van a venir a la 1. ¿Ya se fijaron? ¿Ya lo buscaron, jóvenes? Sí, doctor. Ok, va. Entonces, por favor, para mañana, ordenaditos, ya saben, tienen que venir con su uniforme. Justo hasta cuando ya estemos aquí adentro del área de cirugía, se pone su gabachón, su gorro rapidito, no es para perder el gran montón de tiempo. Tienen que venir ya. Vamos a ver cómo me sale la primera tanda de 10 personas y nosotros los vamos a ir llamando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para que ustedes estén pendientes. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Todo claro como el agua del pantano? Sí, doctor. Ok. Luis Palacios, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Procesando todavía todo en un montón. Ok. Virginia, ¿cómo vamos? Virginia, ¿cómo vamos? Bien, doctor. A reestudiar todo. Acuérdense que de esto va a venir el examen, el primer corto. Así que estudien desde ya. ¿Verdad? No vayan, estudien mejor los primeros días de las vacaciones y después ya solo repasan al final. ¿Verdad? Todavía tienen una semana no justo al entrar. Antes las clases de cirugía eran lunes. Ahora ustedes están en la gloria que son viernes o jueves. Tenemos chance todavía para estudiar un poquito. Mario Soto. ¿Todo bien? ¿Todo está bien?
Sí, doctor, aquí tratando de procesar también toda la información. Vaya, en la segunda área y viene la clase del trigémino. Esa clase es muy bonita y les vamos a mandar, ¿cómo se llama? Lo que tienen que estudiar, que es un capítulo de un libro antiquísimo, pero es el libro que mejor explica cómo es el nervio trigémino. Y es un montón. Entonces, se los vamos a mandar a su debido tiempo, ¿verdad? Bueno, pues es un gusto de haber estado con ustedes. Estudien, por favor, se lo sigo diciendo, no me voy a cansar de decirlo. Pregunten cuando no entiendan las cosas, pregunten las veces que sea necesario y los espero al grupo de mañana a las 12 en punto. No quiero que vengan ni a las 11:50. Tienen que estar aquí a las 12 en punto, igual los del grupo 1, digamos B, ¿verdad? Que tienen que presentarse a la 1 de la tarde. Estamos. Mándenme por favor las parejas todos para hacer sus fichas de sus laboratorios. Dependiendo de cómo ustedes se porten en los laboratorios, así voy a ver si damos a un porcentaje a las prácticas, ¿verdad? No les ofrezco 10%, pero si usted, dependiendo, eso depende de cómo ustedes se porten, de cómo ustedes los vean que vienen con sus conocimientos, que han estudiado la clase de parenterales, alguna u otra pregunta, pero si no me contestan, si mañana hay personas que no me contestan, pues lo lamento, no van a poder realizar el laboratorio. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hacer, son cosas serias. No es un juego estar pinchando a un paciente. Así que por favor les pido que sean prudentes, que estudien, que vuelvan a repasar cómo se va a hacer el lavado de manos, ¿verdad? Cómo van y los nervios, yo entiendo y todos vamos a entender que van a estar nerviosos, pero tranquilos. Aquí vamos a estar nosotros para ayudarles en cualquier cosa. ¿Sí? Que les tiembla la mano, por eso yo no les voy a bajar ni nadie les va a bajar puntos. Pero sí tienen que estar seguros de lo que van a hacer. Ok, jóvenes, un gusto haber estado con ustedes. Tengan una bonita tarde. Los del grupo 1, pues los espero el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Adiós, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde. Ahí estamos, doctor. Gracias, cuídense.